Hola de nuevo. Aquí va el último, como les decía, la conclusión de lo que tenían en el video anterior. O sea, tenemos el modelo con wage posting y equilibrium on employment. O sea, en este caso ahora tenemos la firma, la empresa que elige qué wage postear y además cuántas vacantes abrir. Esta última extensión que vemos ahora, son un par de slides nomás, pone Match Specific Capital, o sea, básicamente la misma extensión que vimos en el modelo de wage posting simple de Bardit Mortensen, o sea, una situación en la cual la firma elige no solamente cuánta vacante abrir, cuál es el wage, sino que también elige cuánto es el capital, o sea, cuánto es el match specific capital que podemos interpretar como training, por ejemplo, cuánto quiere invertir en la formación de un trabajador que está trabajando. Y ojo que este capital es más match específico, o sea, si el trabajador se va o si el job se destruye, la inversión, el capital se pierde, ¿ok? Entonces, vamos a tener que considerar la value function de la vacancy, la primera ecuación, la value function del field job, ¿ok? Lo del field job, empezamos aquí de abajo. La única cosa que cambia es que ahora la productividad no es P fija igual para todos, sino que es P F de K del capital del match specific capital. Después tengo que pagar el wage y después con una cierta probabilidad lambda V el trabajador recibe una oferta que acepta solo si esta oferta es mayor de del wage al cual está trabajando, entonces con la probabilidad 1 menos CDF de la Cumulative Distribution Function evaluada, de la oferta, perdón, evaluada en wage. Entonces en este caso se destruye, se vuelve al valor de vacante, V. Y con otra probabilidad exógena delta, el job se destruye, ¿ok? Ahora, la diferencia con respecto a antes es que value function de la vacante, la empresa ahora maximiza ex ante profits, que significa instantáneos profits multiplicado por la probabilidad que la oferta sea aceptada. Y ojo que en este caso los instantáneos profits incluyen el hecho que tengo que pagar el capital K y aquí el precio del capital es normalizado a 1, simplemente. Entonces tengo dos variables de maximización, tengo que elegir el wage, tengo que elegir este nivel de capital. ¿Ok? Entonces la parte del por qué está factor aquí a la izquierda que multiplica J, etcétera, es la probabilidad de aceptar que la oferta sea aceptada, porque esto es la probabilidad que haya el contacto y que el trabajador, la persona contactada, acepte, ¿ok? Eh, Perfecto. En, en equilibrio, el value function, la vacante tiene que ser igual a 0, entonces J, todo esto que tienen aquí en la segunda ecuación, lo podemos reescribir así, ¿ok? Entonces el problema en equilibrio cuando B es igual a 0, como antes, lo que tienen allí a la izquierda el igual sería la parte que no depende de wage o de capital, entonces CV dividido por lambda V, ¿ok? Maximizo y estoy simplemente reescribiendo J con esta expresión que tienen aquí y ojo que no me tengo que olvidar que tengo que también sustraer el costo, o sea, P de K, que normalizado a 1 multiplicado por K. Entonces, esto es un nuevo problema, que es el mismo que antes, básicamente con la única diferencia que ahora tienen K. Entonces, este F de K antes era constante, es igual a 1. La única diferencia. La first order condition sobre el capital, entonces yo elijo el nivel de capital para maximizar la expresión que tenemos, ¿ok? Básicamente, donde entra el capital, aquí, esta parte aquí, es la parte donde entra acá, entra aquí y entra aquí, ¿ok? Entonces,
capital óptimo es el argmax de esta expresión. Entonces, si yo escribo la first order condition, me da esta expresión y de nuevo, por la forma, por el hecho que f es una función creciente cóncava, f primero es positivo, f segundo es negativa, aquí tienen la misma implicación que tenían antes, o sea, al subir del salario sube el capital y esto si quieren lo pueden escribir de manera más explícita. Si hacemos la derivada de esta expresión vamos a tener P f segundo de K multiplicado K primero de W, ¿ok? Igual lo que tiene aquí derecha es menos lambda V f primero. Entonces, esta expresión aquí ustedes ven que esto es algo positivo. ¿Por qué? Porque tienen el menos aquí y tienen f segundo de K que es negativo. Entonces esta expresión es seguramente positiva. La derivada primera de la función de capital con respecto al wedge es positiva, que es la misma conclusión que habíamos visto antes. Aquí le está diciendo, al subir del nivel del salario que estoy pagando, yo tengo incentivo a invertir más en este trabajador. ¿Por qué? Porque la probabilidad que este trabajador se vaya es más baja, o sea, gracias a la idea de tener menor turnover. Entonces, si volvemos a la maximización, perdón, lo que tenían escrito aquí, ¿ok? ¿Cuál es lo que, la expresión para encontrar f de W? Yo tengo la expresión que tenía, o sea, siempre la expresión que tenía antes, donde ahora acordémonos que la parte, el numerador tengo tengo que maximizar, aquí arriba tengo la maximización con respecto al nivel de capital. ¿Ok? Ya. Entonces, esto de nuevo es la first order, o sea, de nuevo, esto yo como lo tengo que resolver, bueno, en este caso numéricamente, como que tengo que comparar esta, que es la solución descentralizada, con lo que debería ser un social planner. Social planner siempre en la idea de instantáneos, o sea, con R que tiende a 0, maximizo producción al neto de los costos. ¿Cuál es la producción? P f de K multiplicado por cuánta gente está trabajando, entonces esto es 1 menos U, que multiplica, esto multiplica, perdón, a lo cual tengo que sacar los vacancy posting cost, a lo cual tengo que sacar los costos de capitales, ¿ok? Entonces yo pago PK, que es 1, multiplicado cuánto capital, K, invierto, y yo invierto, pago este capital cada vez que tengo una nueva contratación, ¿ok? Entonces la nueva contratación, el flujo de las contrataciones me lo da desempleo, esto es U, multiplicado por el rate, el contact rate, ¿ok? Entonces esto es, pago el capital sobre la nueva gente que estoy contratando, tengo que pagar los vacancy posting cost y tengo una producción que me deriva, que depende de F de K y de cuánta gente está trabajando, ¿ok? Entonces, si escribimos la first order condition con respecto a vacancy, la primera, y con respecto a capital, la segunda, la primera expresión, perdón, tiene la primera expresión la segunda, y le quiero comparar esto con respecto a las condiciones de la economía descentralizada. En la economía descentralizada tienen esta larga expresión que es nada más que esta, donde le estoy diciendo a qué es igual C. C igual delta lambda V dividido por B, todo esto, ¿ok? Entonces, todo lo que tienen escrito aquí. Y la first order condition o sea, lo que me diría cuáles son la first order condition con respecto a las vacantes de la economía descentralizada. Y si voy a ver de nuevo la first order condition de la economía descentralizada con respecto al capital, tengo esta otra expresión. ¿Okay? Entonces tienen las dos, la primera y la tercera ecuación aquí son first order condition con respecto a vacancy, segunda y cuarta con respecto a capital en la economía del social planner o de la descentralizada. Ya, ¿de qué nos damos cuenta? Empezamos con esta del capital, que es más transparente.
aquí le dice P F primero K de first best tiene que ser igual a delta, y aquí le dice P F primero de K de decentralized es delta más algo. O sea, una vez más, perdón, una vez más, F primero es positivo, pero F segundo es negativo. Entonces aquí le está diciendo que si aquí tienen delta más algo, esta expresión seguramente es más alta que delta simplemente. Entonces lo que le está diciendo es que el capital eh, del first best es más alto que el capital de nivel descentralizado, ¿ok? Entonces, dicho de otra, repito, perdón, aquí se lo muestro en las slides de manera explícita de nuevo, que estamos comparando decentralized con first best, y lo que no le había dicho explícitamente, estoy considerando una situación de decentralized donde llamo el salario de reserva B, ¿ok? Unemployment benefits o lo que sea home production. ¿Ok? Entonces aquí se ve claramente no hay B en el first best. Y entonces, conclusión. Puesto que F primero es positivo, F segundo es negativo, como les decía, es una función decreciente del capital. Entonces lo que me dice esta expresión aquí es que F primero, o sea, en este caso es más alto que en el first best, lo que significa que el capital de first best es más alto del capital decentralized. ¿Ok? Entonces lo que podemos decir es que en la economía de mercado hay demasiado poco capital, demasiada poca inversión en training o en match specific capital. Entonces, de nuevo, ¿qué tipo de policy podemos utilizar nosotros? B, o sea, podemos considerar ¿y por qué esto? ¿Por qué esta ineficiencia? Porque por el poder de monopolio de la empresa fijan un salario, hay un efecto congestión, abren muchas vacantes, pero pueden fijar un salario más bajo de lo que sería óptimo, en el sentido que un salario más bajo da mayor turnover, y entonces la empresa tiene también incentivo menor a invertir en capital, en training. Entonces se comprende que esto, si yo quiero corregir esta externalidad, debería aumentar, o sea, obligar a la empresa a ponerle un piso mínimo. En este caso, por ejemplo, sería un minimum wage o un unemployment benefit. Y de nuevo, ¿qué significa? ¿Cuál es este nivel? Para encontrar este nivel tengo que ir a buscar la condición, ecualizar, perdón, estas dos condiciones. C es igual a todo esto, C es igual a todo esto. Entonces, para que estas sean iguales, con el mismo nivel, tengo que buscar el valor de B. Pero ojo, el valor de B que ecualiza estas dos expresiones, la primera aquí arriba y esta aquí, considerando que pero ahora tengo un problema extra, porque yo tengo B para ecualizar estas dos ecuaciones, o sea, un instrumento, pero tengo dos cosas que quiero dos variables, tengo V y tengo K. Entonces, se dan cuenta, aquí yo tengo V estrella y K estrella. Ahora, nada me asegura que yo pueda resolver este problema, porque yo tengo un instrumento y dos variables de interés. Entonces, aquí que le está diciendo en este bullet point, le está diciendo, ojo, yo sé que el capital de decentralized es más chico de lo que sería óptimo, pero también yo sé que el número de las vacantes no es dicho que sean o que sea óptimo. Entonces, tengo dos problemas, dos variables y un solo instrumento. Entonces, mientras que en la versión simple del modelo sin capital yo tenía seguramente un B que era, ¿se acuerdan? La expresión era 1 menos la elasticidad de la función lambda.
aquí yo no sé más si este B va a ser positivo o negativo. O sea, yo podría hasta tener que penalizar, o sea, no poner un unemployment benefits, sino que poner como una tax, o sea, una penalty. O, ¿por qué? Porque de otro lado, yo sé que mayor es B, menor va a ser el número de vacantes que se abren. Ahora, en el modelo sin capital, estábamos seguros que la empresa abrían mucha vacante. Aquí nosotros no sabemos más lo que pasa, porque a causa del hecho que yo tengo poco capital, puedo tener, entonces, underinvestment, puedo también tener demasiada poca vacantes. Entonces se comprende aquí ya el problema es mucho más complicado. Entonces nada nos asegura que podríamos llegar a tener el óptimo con un solo instrumento. ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, deberíamos buscar otro instrumento. Uno que nos ayude para obtener el nivel de K, capital, y uno que nos ayude para obtener el nivel de vacantes. Lo dejo abierto aquí porque aquí no voy a entrar más en los detalles. Resumen, esto le puede servir para uno de los topics de examen en particular. Perdón, la última cosa, la última slides que le quería mostrar. Otra, como le decía, el objetivo de poner el Match Specific, ¿por qué ponemos Match Specific Capital? Porque esto nos ayuda al modelo a acercarse de los datos en el sentido que nos permite reproducir lo que es la wage distribution, una wage distribution que no es siempre creciente en el salario, sino que normalmente tiene una función a campana, ¿se acuerdan? Lo vimos. Entonces yo necesitaría llegar a una expresión de la density, que sería F chico, o sea, F primero, que sea, y entonces después una función G, que sea, no sea monotónicamente creciente, sino que pueda ser creciente o decreciente con respecto al salario, para tener las dos mitades de la campana, básicamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué le está diciendo? ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos escribiendo perdón, voy por atrás, la condición, cómo resolvimos, cómo estamos buscando el nivel de la vacante, o cómo se hace para resolver, para buscar este f de w. ¿Ok? Entonces tenemos esta expresión, la ecuación 5. ¿Ok? Entonces de aquí le dice, consideren esta ecuación 5, pero la versión simple siempre con instantaneous, no en dynamic, básicamente. Entonces r lo ponemos igual a 0. Tenemos esta expresión. De esta expresión le adjuntamos lo que es la first order condition sobre el capital. O sea, ¿se acuerdan la first order condition? Que significa siempre maximizar lo que está aquí arriba con respecto a capital. Le da esta expresión aquí. Entonces de esta yo puedo recuperar básicamente la expresión que teníamos antes. O sea, una expresión que me dice PF primero, derivada de F primero, entonces F segundo, K primero, estas son derivadas con respecto al wage, igual menos lambda de F primero. O sea, esta F primero es la density, ¿ok? Entonces, esta expresión, de un lado yo tengo esta expresión, del otro lado yo tengo esta ecuación 6, de la que puedo ir a diferenciar de nuevo, puedo sacar la derivada de esta parte con respecto a W, ¿ok? Y entonces al final, poniendo juntas estas dos cosas, que tengo una expresión de la density, lambda F primero es la density, y aquí que depende de K de W, y entonces esto nos dice que tengo dos efectos que van en dirección contraria. O sea, yo quiero ver, como les decía, mi interés es ver si esta density, yo puedo ponerle un signo, en el sentido, puedo ver si esta density es una función siempre creciente o siempre decreciente o siempre lo que sea del salario. Lo que queremos es que sea
con signo ambiguo, o sea que pueda ser creciente o decreciente, así yo puedo tener la mitad de la campana, la función en la primera parte con creciente, después decreciente. Ok, entonces poniendo junta la first order condition sobre la vacancy y la sobre el capital, obtengo una expresión para la density, ok, F primero, que es la que tienen aquí abajo, que depende, entonces, ojo que estoy yendo a sustituir básicamente esta expresión aquí, ok, delta más lambda V1 menos F, le estoy diciendo que P, o sea, lo que tienen aquí, ok, entonces esta parte, y le estoy yendo a sustituir utilizando esta expresión aquí para sustituirla, ok. Esta expresión me dice cómo la density depende del wage. El wage entra aquí y entra aquí. Entonces me dice, si el wage sube, es verdad que F, la cumulative distribution function al subir de wage, el valor de F sube, 1 menos F, entonces va a bajar. Si baja aquí el denominador, significa que esto significa que F primero sería una función positiva del wage, ¿ok? Pero de otro lado, tengo este otro efecto que me dice que si el wage sube, KD W sube. Y si KD W sube, todo esto baja. Entonces, se dan cuenta, aquí tengo dos efectos que van en direcciones contrarias. Lo que significa que abro la puerta, tengo un trade-off, y abro la puerta al hecho que en un área para un cierto valore de wage puede ganar este primer efecto, o sea, perdón, este primer efecto, y para una segunda parte de los salarios puede ganar este segundo efecto, de manera que F primero, o sea, la density puede ser creciente o decreciente en el salario, que es la cosa que queremos, en el sentido que esto nos da bastante flexibilidad para que este modelo pueda reproducir la distribución a campana. ¿Ok? Entonces, yo termino aquí. El tópico de examen en el cual esto le puede servir es lo donde le cita el paper de Sharon compañía. En este momento no me acuerdo más cuál es el número del tópico de examen, pero lo recuperan. O si no, discúlpeme, denme un segundo que abrimos aquí para ver cuál es el tópico del examen que le sirve. Eh, eh, mm, mm, mm. Ok, un segundo solo, perdón, si no tengo que parar todo. Exam topics, ok. Entonces, todo esto que vimos le sirve explícitamente para esto, para el tópico de examen número 2, ok. De hecho, como se dan cuenta, se habla de match specific, o sea, de inversión en capital, es básicamente el tipo de modelo que hemos desarrollado, ¿ok? Entonces yo termino aquí. Claramente cualquier duda, pregunta sobre esto, cualquier otro tópico de examen, estoy aquí para intentar de ayudar, ¿ok? Y tengo que cerrar aquí.